Muy bien, profesores. Muchas gracias por estar aquí en este segundo taller. Vamos a iniciar y vamos ya grabando esta parte para que también los demás colegas puedan acceder a lo que hemos avanzado. En el primer taller vimos la formulación del proyecto. Dijimos lo más importante es priorizar la competencia, ¿no? Y esta competencia priorizada se tiene que demostrar evidencias de aprendizaje. Para ello digamos, sabemos que debemos trabajar una serie de herramientas, ¿verdad? Y esta competencia priorizada es la primera variable y la segunda que tiene que ver con el cómo, digamos, es decir, la estrategia, el prototipo, ¿no? Eh, y que juntando el qué y el cómo nos permite plantear de manera consistente el objetivo general, ¿no? ¿Qué más cómo? ¿No? Podemos a la vez añadir dónde, quiénes, cuándo y para qué. Hemos hecho dos ejemplos aquí. Por ejemplo, desarrollar el aprecio del arte a través del Museo Familiar Artístico y desarrollar el aprecio del arte estudiante quinto año a través del Museo Familiar Artístico de la Comunidad de Pampa en el segundo semestre, qué sé yo, ¿no? Entonces son dos, una solamente utilizando las variables del qué y el cómo y la otra utilizando las variables y las otras complementarias. Es muy importante que para nuestro proyecto, cuando planteamos el objetivo, se denote la competencia y el prototipo o la estrategia, ¿no? El qué y el cómo, ¿no? A veces aquí siempre hemos dicho que las generalidades en el objetivo es un punto menos para la consistencia de su proyecto, ¿no? Uno lee la consistencia cuando se ve claramente lo que quiere y cómo lo va a hacer. Por eso es importante del qué y el cómo. Y ese cómo, cuando hablamos ya de innovación, tiene que estar abordando estas 5 disciplinas: la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y la matemática, ¿no? Y hemos dicho que estas disciplinas pueden convertirse en acciones cotidianas que van a permitir engendrar y generar semillas para que el estudiante no tema a estas disciplinas, pero a la vez vaya ingresando al mundo científico de manera natural, ¿no? No es que vamos a hacer ciencia pues compleja, tecnología alta, sino que más bien a partir del uso de estas disciplinas de manera cotidiana, los estudiantes van habilitando sus capacidades para desenvolverse todo el tiempo en proyectos complejos a futuro, ¿no? Luego dijimos el por qué, que tiene que ver con identificar un problema exógeno, es decir, no un problema endógeno que va directamente al estudiante, sino lo importante es el problema que rodea al estudiante o que no permite que el estudiante demuestre sus competencias, ¿no? Hemos dicho que las competencias son naturales, todos tenemos las competencias, sino hay que desarrollarlas. Lo que pasa es que hay elementos que no nos permite potenciarla o desarrollarla. Ok. Y entonces cuando dijimos en el primer taller la intencionalidad, que es un primer criterio de FONDEP, lo que identifica es justamente el propósito, que es la competencia, y los procesos que se van a hacer para cumplir la competencia, que es el qué y el cómo. Y la creatividad básicamente tiene que ver mucho con el impacto que se va movilizando en aprendizajes fundamentales, ¿no? Y la pertinencia, que responde a un problema concreto, ¿no? De la comunidad o recoge un potencial de la comunidad. Ahora lo que vamos a hacer es, digamos, vamos a hacer, a ver, vamos a empujar mejor para acá. Ya, ok. Vamos a hacer la parte de la gestión del proyecto, ¿no? ¿Cómo se gestiona un proyecto? Ya lo hemos formulado, ya he priorizado mi competencia, ya he identificado mi prototipo, ¿no? Pero ¿cómo se gestiona un proyecto? Y para eso vamos a utilizar un Canvas muy sencillo, ¿no? Que se utiliza hoy en día, ¿no? Que nos permite identificar, ¿no? Que nos permite identificar algunas microexperiencias fundamentales que tenemos que tomar en cuenta cuando desarrollamos la gestión del proyecto. Como ustedes saben, los proyectos se desarrollan en base a procesos, ¿no? Sabemos muy bien que los procesos, ¿no? ¿no? Tienen un comportamiento elemental, ¿no? Y esto es un comportamiento básico, ¿no?
Primero es el inicio del proceso, el nudo del proceso, ¿no? El nudo del proceso y la salida del proceso. Es lo básico, ¿no? Es lo básico, ¿no? En la sesión de aprendizaje, en todo, intervención, en cualquier campo, hay un proceso mínimo, que es el inicio, el nudo y la salida. Pero en términos de enfoque de competencias, ¿no? Estos procesos tienen una característica especial. En enfoque de competencias está anclado lo pedagógico, ¿no? Entonces, en lo pedagógico, lo que estamos diciendo es que al inicio del proceso, digamos, lo que se tenemos que asegurar son dos elementos básicos, que es la autonomía y el pensamiento crítico. Todo proceso en la innovación, en parte de la gestión, es que al inicio de las actividades, ya cuando ya estoy gestionando, implementando el proyecto formulado, tengo que asegurar primero si esa experiencia respeta el ejercicio de la autonomía del estudiante. Si va a ser un proceso dictatorial, un proceso conductista, es un proceso adoctrinador, manipulador, opacador, no es ya una innovación, no es siquiera algo pedagógico. Pero tenemos que garantizar que haya un proceso donde se ejerce la autonomía, ¿no? Es muy importante, ¿ok? Pero a la vez que esa autonomía no solo es pasiva, es una autonomía viva, es decir, una autonomía frente al otro, una autonomía frente a mis dudas, una autonomía que pone a prueba lo que yo creo. La identidad, por ejemplo, se va desarrollando más frente a otras identidades. Es fácil amar a nuestra comunidad si solo conocemos a los miembros de nuestra comunidad, ¿verdad? Pero estoy fuera de mi comunidad o en otro país, es en ese momento pones a prueba tu identidad. Entonces el pensamiento crítico es eso, el pensamiento crítico es ponerse a prueba mi autonomía, pero mediante la deliberación, mis argumentos y mis propias apreciaciones sobre un determinado asunto. Estas dos están muy, muy compenetradas. Por eso que en el currículo hemos transversalizado la autonomía porque se tiene que dar a lo largo de toda la experiencia. Por eso desde el inicio, la autonomía. Y eso es lo que se llamamos la competencia explícita, porque así lo dice el currículo. Pero hay otra competencia que es implícita, o sea, que no lo dice, pero está en todas las competencias, que es el pensamiento crítico. Y que además, por eso, se evalúa al docente en su desempeño. Si el docente genera pensamiento crítico en sus estudiantes, entonces estamos diciendo que ha entendido el currículo. Lo ha entendido no porque solo lo ha leído, sino que ha comprendido que todos estos elementos, ¿no? Está en cada competencia de las 31. Luego, un segundo proceso tiene que ver con la creatividad, que también es otra competencia implícita. No lo dice, no está, pero está en todo el currículo. La creatividad, el crear, el hacer, ¿verdad? Y finalmente, la metacognición. ¿Ok? Que tiene que ver con razonar, reflexionar, inferenciar sobre lo que viví, lo que hice, mi experiencia. La metacognición es básicamente darle sentido a la experiencia, desde lo interior y de lo exterior. Es decir, desde mis reflexiones internas, desde mi yo, desde lo que yo siento, desde lo que yo veo y desde lo que yo entiendo y comprendo en colectivo también. Entonces, colegas, esto es muy importante, ¿no? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto es la lógica con el cual hemos organizado el currículo nacional. En todas las competencias de la currícula, las 31, van a encontrar énfasis en este orden. Autonomía, pensamiento crítico, creatividad y metacognición. ¿Ok? Listo. Ahora vamos a ver el currículo después. Pero ahí yo les sugiero, ojo, que es una sugerencia, microexperiencias. Estas microexperiencias que nos van a permitir
digamos, que también son competencias, que también son capacidades, etcétera, etcétera, pues son microexperiencias que nos van a acercar al desarrollo de estas competencias claves. Un elemento clave es la inspiración. Inspira y emociona, dice, ¿no? Muy importante que el estudiante, antes de vivir la experiencia, se sienta inspirado, se siente emocionado. No hay manera que pueda activar toda esa sabiduría ninguna persona si no se siente inspirado o emocionado. Se convierte entonces en una tarea o en una obligación. Siempre digo, y hemos dicho desde el primer momento, la pedagogía tiene mucho, muy parecido al amor. No se puede amar a la fuerza, ¿verdad? Uno tiene que sentirse inspirado. Lo mismo pasa en la pedagogía. Hay que inspirar, ¿no? Hay que inspirar. Muchas maneras de inspirar, ¿no? Y otro elemento importante es que cuando uno ya está preparado pedagógicamente, o sea, es decir, emocional y afectivamente y cognitivamente, ¿no? Eso es pedagógicamente, ¿no? O sea, no solo cognitivamente, sino también afectivamente, ¿no? Entonces, entonces estoy preparado para plantear la ruta, mi camino, ¿no? Esto es lo que llamamos pensamiento estratégico, ¿ya? Pensamiento estratégico, pensamiento a futuro, pensamiento visionario. Es muy importante que quien plantea la ruta no es el docente, sino es el estudiante. Es el estudiante. Y este estudiante es básicamente la que tiene que, desde sus propias experiencias, plantear cómo lo voy a hacer, qué voy a investigar, qué voy a indagar, qué voy a averiguar, cómo lo voy a hacer. Él, no ustedes, ellos. Eso lo va a hacer en la medida que han inspirado y emocionado. Pero si están con temor, si están prácticamente sometidos a un ambiente dictatorial, ¿verdad? Didáctica pura, en donde la gente quiere adecuarse a ciertos formatos nada más, el estudiante va a esperar cualquier indicación para someterse y no fallar para sacar buenas notas. Pero si tú inspiras, liberas y emocionas, este chico va a soñar, va a plantear. Y cuando sueña cómo lo va a hacer, cómo está imaginándose ahora, cómo lo que va a recorrer, con quién se va a acudir, qué elementos, qué materiales, qué objetos, ya está soñando, entonces está desarrollando lo que se llama el pensamiento estratégico. Y luego viene duda y problematiza, que tiene que ver con que el estudiante no solo debe soñar, no solo debe proponer, sino que el que sueña y propone tiene que estar en el marco de la convicción. La pedagogía crítica nos dice que uno va llegando al desarrollo del pensamiento crítico cuando comprende la contradicción. Y por eso es importante generar en nuestro estudiante este debate sobre la contradicción de dos elementos. Si no, no hay pensamiento crítico. Pensamiento crítico no solamente es identificar y analizar y comparar, ¿no? O sea, nomás es más que eso. El pensamiento crítico es entender esta compleja relación de la contradicción que existe en los fenómenos, en la realidad. Siempre hay contradicción y la contradicción es lo que genera el desarrollo. Entonces, por ejemplo, ok, yo voy a hacer un proyecto, ¿no? Que tiene que ver, como hemos visto allá, museo familiar. Ese es nuestro ejemplo, ¿no? Museo familiar, ¿sí? O sea, el museo familiar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Primero, como actividad, yo voy a contar mi historia de vida y por qué extraño a mis abuelos, porque es decir, una historia personal, honesta y transparente, y eso inspira. Y lo voy a preparar en una línea del tiempo toda mi historia personal. Y entonces los invito a ellos también a hacer su historia personal. Y entonces todos los chicos como se sienten inspirados, ¿verdad?
van a plantear ideas, pues, yo también voy a hacer con mi abuelo, con mi tío, entonces lo están desarrollando pensamiento estratégico. Pero una vez que ya tienen claro cómo van a hacer, qué van a hacer, qué énfasis van a hacer, qué partes de la historia de la familia van a recoger, ustedes tienen que plantearle primero una duda. Y ahí en duda lo que yo puedo plantear, ¿qué cosa es? Por ejemplo, ¿es verdad que el amor de antes era mejor que el amor de ahora? Esa es una contradicción, ¿verdad? Que tiene gente que cree que sí, gente que cree que no, y eso es lo importante. La idea es que aquí no nos pongamos de acuerdo, lo importante es discutir. ¿Para qué? Para que cada estudiante opte por el argumento que ellos creen realmente. Estos tres elementos, ¿no? Basado en la pedagogía, ¿no? Pedagogía crítica y la pedagogía compleja, ¿no? Que es el pensamiento estratégico, o la pedagogía del amor. Estos tres nos van diciendo que lo importante es la autonomía y el pensamiento crítico. No hay nada más autónomo que sentirse libre e inspirado. No es nada más autónomo que decir y plantear mis propias ideas de cómo hacer. No hay nada más autónomo de decir lo que yo pienso. Eso es lo que tenemos que hacer en la primera parte de nuestro proyecto. Entonces aquí ustedes van a escribir básicamente las ideas de proyectos que tienen, ¿no? ¿Cómo van a hacer esta parte? ¿Sí? Ok. Luego viene lo que llamamos el nudo, o sea, la creatividad, ¿no? La creatividad. Y esto de la creatividad es hacer, pues, hacer con las manos, es modelar, es comparar, es indagar, etcétera, etcétera. Es decir, es hacer STEAM. Hacer STEAM. Busca usted qué es STEAM. Ya hemos visto qué es STEAM. Aquí vimos a qué es el STEAM. Va a investigar, procesar, modelar, diseñar, qué sé yo. Eso es el STEAM. O sea, se puede crear pues por ilusión, espontáneamente, pero también se puede crear de manera sistémica, ¿no? De manera más compleja. Y ahí está el STEAM, utilizando la ciencia, utilizando la tecnología, utilizando el arte, utilizando la matemática, la ingeniería. Ese es otro tipo de creación, ¿verdad? Y para eso está. Entonces hay tres momentos claves para eso, que es crear, crea, aplica y evalúa. Que esto no se evalúa el aprendizaje, ¿no? Eso ya lo vamos a ver en el tercer taller el próximo martes, sino que crea, cuando hablamos de crea, es prototipar, crear con las manos. La vinculación del mano y cerebro son importantes. No es hacer un poema, es más que eso. Es crear, modelar, construir, utilizar tecnología, arte, eso es crear, STEAM. Lo vimos ya en el primer taller. ¿Ya? ¿Y qué se aplica? Aplica es poner en funcionamiento lo que he creado. Es decir, lo que he creado yo mismo. Si es útil, si funciona, no funciona, si es comprensible, qué sé yo. Y evalúa es testear, es simular, es preguntar a los demás si esto ha funcionado o no ha funcionado. Yo mismo hacer un análisis de si funcionó mi propia creación. Por eso hablamos de crea, aplica, evalúa en el proceso creativo. ¿Ok? Luego tenemos, a ver, vamos a ver, dice que están en cola. No, no hay nadie más. Ya. Salida. En la salida, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que asegurar? Primero, la reflexión. Y segundo, la socialización. La reflexión para comprender todo lo que hemos hecho. Y ahí sí se evalúa lo que aprendí. Pero mediante la reflexión. No se evalúa con un examen, sino que ¿qué aprendí? ¿Qué fue muy difícil? ¿Cómo aprendí? ¿Por qué hice esto? ¿Para qué me sirve? Hasta aquí hemos desarrollado la competencia, pero no la hemos consolidado. ¿Cuándo se consolida la competencia?
Se consolida la competencia cuando se socializa, cuando se irradia, cuando se comparte. ¿Ok? Es decir, toda mi experiencia yo la explico, la comparto, ¿verdad? Y es el momento donde la competencia se desarrolla plenamente. Entonces, colegas, lo que estamos diciendo que para gestionar un proyecto tenemos que asegurar en la primera parte, ya sea cuál formato que ustedes manejen, ya cuáles hay, eso no interesa, no hay formato único en los proyectos. Lo que les estoy dando son los criterios básicos que debe tener tu proyecto, sea cual fuera el formato, ¿ya? Sea cual fuera. Después veremos cómo adecuamos eso al formato Fondepa al final, ¿verdad? O sea, cuando ya hemos entendido cómo planteamos el proyecto, ya hemos planteado nuestro proyecto, ahí vamos a hacer. Pero, ojo, no olviden que para toda experiencia de aprendizaje basado en competencia, primero tenemos que asegurar la autonomía del pensamiento crítico, inspirando, ayudando que el estudiante sea el que propone su propia experiencia a su propio ritmo, que vayan desarrollando dudas, deliberaciones, pensamiento crítico, y luego que hayan iniciado un proceso creativo donde ellos mismos crean y aplican y evalúan su propia producción, y finalmente que hagan un proceso de metacognición mediante la reflexión y la socialización. Eso es una experiencia de aprendizaje. ¿Y este método está pasando? Ok. Ahora, vamos a ir a un lugar sagrado, ¿verdad? Entre comillas, sagrado, ¿ya? ¿A dónde vamos a ir? Al currículo. Es el currículo. ¿Se nota el currículo, profesores? ¿Se nota, profesores? Sí, profesor, está bien. Gracias, muy bien. Entonces, en el currículo, como vemos, ustedes ven ahí, tenemos cómo están clasificadas las competencias por capacidades. Tú ves acá, competencias, capacidades, ¿no? Ok. Pero, ojo, estas competencias y estas capacidades tienen una lógica. O sea, no es que no están ordenadas de casualidad, tienen una lógica. ¿De acuerdo? Por ejemplo, construye interpretaciones históricas. Vamos a jalarlo acá para nuestro proyecto, porque es un álbum, ¿verdad? Ya, esa va a ser mi competencia priorizada. Construye interpretaciones históricas. Esto de construye interpretaciones históricas es básicamente lo que yo voy a priorizar. ¿Qué quiere decir? Que sus capacidades las tengo que dinamizar, movilizar con esta actividad que me voy a proponer siguiendo esta ruta. Entonces yo, ¿qué voy a hacer? Voy a jalar las capacidades para consistenciar, ¿no? Para consistenciar, acá están las tres capacidades. A ver, bajo las capacidades. Listo, aquí está. Muy bien. Entonces, coloco en su debido lugar cada capacidad. Ahí está. Ajá, listo. Ahí está. Esta competencia tiene tres capacidades. Estas están las capacidades. Pero estas capacidades, como todas las capacidades de todas las competencias del currículum, tienen una lógica de ordenamiento. Y esa lógica tiene que ver con lo que hemos conversado, ¿no? A ver, ¿qué me dice? Dice, construye, ¿no? Construye interpretaciones históricas. Para que suceda esto, primero tienes que desarrollar esta capacidad. Interpreta críticamente fuentes diversas. No hay nada más autónomo que la palabra interpreta. ¿Qué es interpreta? Interpreta la percepción y comprensión que yo tengo, no tú, no el otro, que yo digo interpreta. ¿Cómo lo interpreto? Críticamente. Críticamente. Es decir, luego de una deliberación, luego de una discusión, qué sé yo. Fuentes diversas. Entonces, esta capacidad está diseñada
para anclarlo en la primera parte de la experiencia, es decir, en el inicio de mi experiencia de aprendizaje. Interpreta. ¿Cómo hago esta interpretación? ¿Ah? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? Luego de inspirar, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a entrevistar, voy a indagar, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿No? Voy a buscar diversas fuentes y luego voy a deliberar, ¿no? Voy a deliberar, voy a hacer una asamblea, etcétera, etcétera. Ahí, con esas actividades, yo voy a lograr que los chicos interpreten críticamente la fuente diversa. La segunda capacidad de esta competencia tiene que ver con comprende el tiempo histórico. Comprende. ¿Qué es comprende? Comprende tiene que ver mucho con el hacer, con el sentir, con trascender, ¿verdad? Yo puedo comprender si solo lo escucho, puede ser, puede ser. Puedo comprender si lo escucho y lo escribo, hay más posibilidades. Si lo escucho, lo escribo y lo creo, ahora sí, ahí sí lo voy a comprender. Yo comprendo lo que hago, esa es la frase. Yo comprendo lo que creo, lo que voy creando. Por eso está crea, aplica, evalúa. Y para eso voy a indagar científicamente, voy a modelar, qué sé yo, voy a utilizar el arte, es el STEAM, porque eso me va a ayudar a comprender, en este caso, el tiempo histórico. Luego viene la tercera capacidad, que tiene que ver con explica y argumenta procesos históricos. Este explica y argumenta procesos históricos tiene que ver con la metacognición, porque dice explica y argumenta, es decir, reflexiona, explica, ¿no? Y socializa. Va a irradiar, va a explicar, va a socializar, pero para eso ha hecho todavía una reflexión interna. Ok. Entonces, aquí tenemos cómo se articula, se ha hecho una diversificación curricular basado en proyectos de aprendizaje. Cuando yo planteo mi proyecto de innovación, lo que tengo que hacer es desarrollar aquí mis actividades. Tengo este canvas para guiarme. Ay, ay, ay. Aquí, ¿qué tipo de actividad voy a proponer? Aquí está. Aquí, ¿qué tipo? Aquí está. Aquí está. ¿No? Ya sé más o menos en qué lógica, pero tiene que responder ¿a qué? A las capacidades. Entonces, ahora miremos el currículum. Profesor, pero ¿sucede para todos? Sí. Obtiene. Obtiene. Tiene que ver con el inicio. Obtiene, tiene que ver con autonomía. ¿No? Y pensamiento crítico, porque obtiene, tiene que ver también con comprende. ¿No? Infiere, tiene que ver con el nudo. Va a inferir, tiene que ver con comprender, hacer. No infiere en teoría, infiere haciendo. Reflexiona y evalúa. Ese es un proceso de metacognición. Vayamos más arriba, si desea. Ya, vamos a ir a otro lugar. A ver, vamos acá. A ver, otro proyecto. Sí, ya, aquí. A ver, listo. Aprecia el arte. Percibe. Eso tiene que ver con la autonomía. Primer inicio del proceso. Contextualiza, es hacer. ¿Verdad? Ese es el nudo. Reflexiona y creativa y críticamente. Esto tiene que ver con la salida, la metacognición. Igual acá, crea proyectos. Explora, tiene que ver con la autonomía. Aplica, tiene que ver con el hacer. Evalúa, tiene que ver con la metacognición. Es decir, esta lógica de ordenamiento del currículo tiene más o menos estos tres dimensiones de desarrollo de la competencia. Desde la autonomía, pensamiento crítico, creatividad y la metacognición. ¿Qué van a hacer ustedes? Desarrollar estas actividades. ¿Ok? Esto es importante. Ahora, tú dirás, pero profesor, y es la pregunta que siempre sucede, ¿cómo hago particular a áreas? Pues yo soy de secundaria, ¿no? Bueno, pues entonces va a depender mucho de tu proyecto, va a depender mucho de lo que tú estás planteando, ¿no? Si tú estás planteando, si tú eres de historia y con quiénes te vas a juntar, ok, vamos a ver acá,
Vamos al currículo. Profesor, lo voy a hacer con matemática. Wow, a ver, a ver, vamos a buscar competencia más afín. No es que pertenece solo a la matemática, ¿verdad? La competencia se puede desarrollar en cualquier área y en cualquier ciclo, ¿no? Ese no pertenece a los ciclos, no pertenece a las áreas. Aquí está, resuelve problemas de cantidad. Ya, entonces voy a jalar esto de acá y voy a ver, ¿no? Voy a ver si voy a articular. Ahí está, resuelve problemas de cantidad. Ya voy a jalar todas las capacidades. Entonces, ok, muy bien. 1, 2, 3, 4 y 5. A ver, ¿estamos bien o no? Ah, no, no le copio completo. Disculpen. Ya, ahora sí. Vamos a borrar esto de acá. Ahora sí. Traduce cantidades y expresiones numéricas. Ya. Muy bien. Después dice, comunica la comprensión sobre números. Ya. Usa estrategias. Ya. Ya, esto sí va abajo. Ya. Y argumenta afirmaciones. Ya, viene con la metacognición. Ya está. Aquí está. Entonces, cuando yo quiero cruzar matemática con historia, ¿qué voy a hacer? Las dos primeras capacidades tienen mucho que ver con el pensamiento crítico, la autonomía de la liberación y todo, porque primero lo que va a hacer es que estas expresiones numéricas les va a servir ¿para qué? Para planificar, para construir, para proponer, para analizar, ¿no? Y comunica comprensión sobre sus números operaciones, no va a hacerse pues en la base de la memoria, la repetición, va a ser a raíz de la duda, la problematiza, de la discusión, del experimento, ¿verdad? Eso es lo que van a hacer. Si yo digo, ok, profesor, entonces acaban de entrevistar, indagar sobre historias de su familia, ¿cómo hago esto de acá? Indagar historias de la familia, ¿no? Diseñando un cuadro numérico de días y fechas con hitos más resaltantes. Ya está, ¿ves? ¿Qué estoy haciendo? Estoy aquí, a ver, historias de familia y diseñando un cuadro numérico de días y fechas con hitos más resaltantes. Ahí está. Eso voy a hacer. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con esta actividad yo ya estoy articulando estas dos capacidades, ¿no? ¿Estamos? Después dice, ok, ¿no? Comunica la comprensión sobre los números, ok, delibera, ¿no? Delibera en una asamblea, ¿no? Comparando las historias de familias, las líneas del tiempo de las familias frente al desarrollo histórico, ¿no? De la historia, ¿no? Historia. A la historia republicana, vamos a poner la historia republicana. ¿Qué relación tiene, ¿no? En la historia de mi familia con la historia republicana? Mientras, qué sé yo, pues mientras estaba en 1960 y tantos a los fines, está entrando Velasco, mi familia, ¿qué estaba haciendo en ese momento? Hace una comparación, ¿no? Una comparación de fechas y días, ¿verdad? Qué sé yo, ¿no? Ok. Ojo que esta es la priorizada, ¿no? Y por eso que manda, pues. Y esta es la impactada y por eso que se desarrolla en menos intensidad, ¿no? Ok. Para eso va a tener que hacer un cálculo, ¿no? De casos, ¿no? Por decir, ¿qué hubiera pasado si tuvieran, por ejemplo, no sé, si tu abuelo hubiera vivido 100 años, ¿qué hubiera pasado con tales, ¿no? Entonces, operaciones, ¿no? ¿Qué sé yo?
vamos a comparar, hay números en todo momento de la historia, ¿no? Los kilómetros caminados, la cantidad de hijos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí bien interesante. Luego viene, usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo. Para eso, justamente, lo que van es a crear, ¿no? Crear quizás aquí lo que van a crear son prototipos que tienen que ver con, no solo con el museo, sino pueden crear, por ejemplo, un apps, ¿no? Crea un apps o web para exponer el museo familiar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y para eso, ¿no? Y plantea datos estadísticos, datos estadísticos datos y probabilidades, ¿no? Digamos, ¿no? Una web decía, ¿no? ¿Quieres tú ingresar, por ejemplo, quieres saber qué edad tenías cuando sucedió la elección de Belaúnde en su segundo gobierno? Ya, no nacías todavía y qué sé yo, ¿no? Cosas así, hacen cálculos, ¿no? Qué sé yo. Y al final dice, argumenta afirmaciones sobre relaciones numéricas, toda la explicación que se va a tomar tiene que utilizar las relaciones numéricas, ¿no? Ok. ¿Qué tiene que ver? Mira, ¿ve? Acá dice argumenta, argumenta. ¿Ves? Se parecen muchísimo, ¿no? Todas las últimas, si ustedes se dan cuenta, dice evalúa, comunica, argumenta. Evalúa, evalúa, argumenta. ¿Ven? Los últimos, ¿ve? Algunos argumenta, ¿ve? ¿Ves? Evalúa, ¿ves? Al final, ¿ya? Ok. Algunos no, son más especiales. Ok. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? O sea, con esta de acá, ¿no? Con este pequeño canvas, cuadro, lo que estamos diciendo es que ustedes aquí tienen que desarrollar sus actividades, pero las actividades tienen una característica, si es que tiene que tener, o sea, en cada microexperiencia, esta es una microexperiencia, pues, ¿no? Esta es una microexperiencia, ya, esta es una microexperiencia, esta es una microexperiencia, ya, esto. Ya, esa microexperiencia debe tener dos elementos que no hay que olvidar. Vamos un ratito. Vamos a microexperiencia. Esta microexperiencia, o sea, son 7 microexperiencias, ¿no? ¿No? Más todavía, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 microexperiencias. Estas 8 microexperiencias, ¿no? Tienen una característica. Lo voy a poner acá en color rojo. Primero, la pregunta habilitadora. Pregunta habilitadora. O sea, cuando uno va leyendo las actividades, ¿no? Las actividades del proyecto, uno quiere encontrar la pregunta habilitadora, que es la pregunta que es la entrada por la cual nosotros le dejamos a los estudiantes libremente a desarrollar sus propias experiencias, ¿verdad? Pero la pregunta es como un desafiante, como un retador. Y la explicación sintética de la actividad. La explicación sintética de la actividad. ¿Ya? A ver, vamos a hacer un ejemplo, por ejemplo, aquí. ¿Ya? A ver, la pregunta sería, ¿no? La reflexión, para que haga la reflexión, para que haga una reflexión interna primero, podría preguntarse, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa para mí la historia de mi familia? Ah, ya, hace ¿no? Ahí está. ¿Qué significa para mí la historia de la familia, de mi familia? ¿No? Es una pregunta. Y aquí hay que explicar. Por ejemplo, los estudiantes, luego de las preguntas, desarrollarán un ensayo con sus reflexiones. Ya está, ¿ves? Eso es, ¿no? Cuando uno va detallando, o sea, cuando el juez o el jurado va leyendo tus actividades, a veces hay actividades que no se entienden, a veces creemos
que basta que nosotros comprendamos lo que se escribimos y suficiente. O sea, a veces creen que el jurado está en sus cabezas, ¿no? El jurado está con mil cosas, ¿no? Y no está en la lógica de nuestro proyecto, es una cosa nueva. ¿Cómo ayudamos al jurado? Planteando la pregunta y explicando muy sucintamente la actividad, ¿no? Eso es importante, ¿no? ¿Qué significa para mí la historia de familia y los estudiantes? Igualito hay que hacerlo en todo esto, ¿no? Esto lo he hecho como ejemplo, pero siempre hay que abrir la pregunta habilitadora, ¿ya? Entonces, cuando uno va llenando las fichas o los formatos de concurso, no va a ir esto, pues, tampoco puede ir esto, sí, ¿no? Solo va cuál, esto de acá, la explicación de las actividades, sino que cuando uno lee las actividades, cuando uno tiene ya los criterios y es jurado, ya sabe que las actividades tienen que tener una lógica. Yo si fuera jurado, lo primero que debo encontrar es cómo la ha inspirado a los estudiantes, si esta actividad desarrolla pensamiento crítico, si han deliberado, si hay una experiencia fuerte de creación, ¿no? Y además hace una metacognición. Yo ya me estoy calculando y si ya, como ya sé que tú has priorizado una competencia determinada, porque lo has dicho en alguna manera en tu propósito, voy leyendo esto con el lente de la competencia priorizada. Ah, es construir intervenciones históricas. Asegura estas preguntas y estas cápsulas de actividades, el logro de la capacidad de la competencia es lo que yo tengo que preguntar, ¿no? Entonces, colegas, esto es para que nos pueda ayudar a hacer, ¿no? La, la gestión, las actividades del proyecto, ¿ya? Cuando te dicen que hay un elemento fundamental, por ejemplo, que tiene que ver con dos criterios, en el caso del FONDEP, ¿no? Vamos a achicar esto un ratito, ya está. Ahí está, ahora sí. Dos criterios fundamentales que el FONDEP va a evaluar. Y eso tiene que ver con, primero, con reflexión, ¿no? Reflexión. La reflexión. Segundo, que tiene que ver con la participación. Excelente. Ya, la reflexión y la participación. ¿Dónde se mira esta reflexión y participación? Esta reflexión y participación se mira básicamente en el desarrollo, ¿ya? En el desarrollo, a ver, en el desarrollo de las actividades, ¿ya? A ver, un ratito. Ya, ok. En el desarrollo de las actividades, ¿no? Entonces uno cuando va leyendo en la ficha va diciendo, ok, la actividad invita a o sea, invita a la reflexión y entonces lo que tenemos que añadir acá es, a ver un ratito, que todo esto tiene que tener dos elementos claves, ¿no? Dos elementos claves. Es decir, es decir, cómo estás sistematizando la sistematización de la experiencia, ¿no? Y qué actores, ¿no? Qué actores y qué roles, ¿no? Participan en la experiencia, ¿ya? Entonces, cuando uno lee las actividades, que ya, ojo, ya, esto sobre todo, que es lo que importa, uno se tiene que volver a preguntar, ¿cuál es el proceso de distribución de la experiencia? ¿Cómo lo estoy, en qué momento lo hago? Y ahí ustedes tienen que poner. Entonces, sí, estas actividades para mí me requiere primero, por ejemplo, podemos decir constituir una comisión de evidencias, por ejemplo, ¿no? Una comisión de evidencias, ya. Constituir una comisión de evidencias, o puede decir, por ejemplo, ¿no? Impulsar un comité de un comité de evaluación, ¿no? Luego podrías poner asignar ¿no? A un docente para
para el acopio de productos y evidencias. Todo esto que estoy diciendo, el criterio de Fondeo, cuando habla de reflexión, lo que te está diciendo es cómo recoges y aprendes de la experiencia. Ya, entonces aquí falta, ¿no? Reuniones, por ejemplo, reuniones colegiadas para analizar los avances en aprendizajes, ¿no? Qué sé yo. Ya, ya está. Y luego viene la parte de la participación. Y en la participación, no se olviden, tiene que ser con nombre y apellido, con cargo, ¿no? Es decir, ¿qué actores? Es decir, ¿no? A ver, el frente comunal, liderado por el señor XXX, aportan con espacios agrícolas para el proyecto. ¿Qué cosa es eso? Los roles, los roles. Ya, cuando uno ve el proyecto en Fonde, ¿qué encuentra? ¿No? En participación, porque hay una pregunta de participación. ¿Qué, qué cosa encuentra? Dicen, bueno, en el proyecto participan toda la comunidad, el alcalde, el presidente, el doctor, el comisario, y suficiente. Obvio, pues eso no es nada, hay que decirlo con nombre y apellido, ¿no? El frente comunal liderado por el señor tal aportan, este es el rol. ¿Qué hacen? ¿Qué hace el señor tal? ¿Qué hace? ¿No? Igual en la reflexión, la mayoría habla de feria del logro. En la realidad lo que hay que mirar esta reflexión es de cómo constituyes espacios, comisiones para sistematizar, para acopiar evidencia, pero a la vez cómo reflexionas sobre esa experiencia entre los docentes. Tenemos entonces la reflexión, la participación, y hay un punto adicional, que no es un criterio, sino es un punto fundamental que piden en los formatos que tiene que ver con la metodología, ¿no? En la metodología. Y esta es la metodología, estas son las actividades. Es decir, que vas relatando cómo va a ser la experiencia. Y luego te hablan del agregado valor, el agregado valor, ¿verdad? ¿Qué agregado valor tiene tu proyecto, no? ¿Qué valor tiene? Valor agregado, dice, ¿no? Este valor agregado tiene que ver con el STEAM, esto de acá, ¿no? El valor agregado. Es decir, mi proyecto no solo es aplicativa, solamente van a hacer un poema, van a hacer un herbario, van a hacer un títere, sino que van a movilizar varias disciplinas y para eso son los propios chicos que van a crear, aplicar, evaluar. El STEAM, pues lo que hemos hecho en el primer taller, que es esto de acá, el STEAM, esto de acá. Van a hacer esto de acá. Eso le da el valor agregado a tu experiencia. Entonces, tenemos la intencionalidad, la creatividad, la pertinencia, la reflexión, la participación, que son criterios del FONDEP y el valor agregado. Pero además hay ítems como el valor y la metodología en el formato que es básicamente explicado de manera consistente, teniendo en cuenta las capacidades y las microexperiencias. Ok, muy bien, profesores. ¿Ya? Entonces, ya hemos hecho la formulación, ¿ok? Vamos a esperar que hagan sus triángulos. Luego, con este cuadro, ustedes se pueden ayudar. Igual lo voy a compartir ahora en el grupo. Pueden plantear la gestión de su proyecto. El próximo martes vamos a, por favor, ingresen puntual. Yo estoy desde las 5:10 ingresé, ¿no? Profesor, Dime, profesor. disculpe, no sé si se nos permite una consulta, profesor. Sí, Antes dime, de... profesor. Dime, profesor. Nosotros del nivel inicial le habíamos planteado nuestro título, no sé si es correcto, por favor, le voy a leer. A ver, vamos, vamos, vamos. Para eso estamos. Dice, practicando ejercicios bucales, mejoramos la expresión de los niños y niñas de nivel inicial. No sé si es correcto, profesor. Por favor, nos puede A apoyar. ver, muy bueno eso. A ver, vamos a ver. A ver, estícteme de nuevo. ¿Ya? A ver, Practicando ejercicios bucales, mejoramos la expresión de los niños y niñas de nivel inicial. un ratito. Practicando ejercicios bucales, mejoramos La expresión de los niños y niñas de nivel inicial.
Ahora, vamos a analizar, ¿ya? De niñas y niñas. Ya, aquí está. Este es título, Sí, profesor. ya. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es mejorar en el aula de los niños para que puedan exponer sus aprendizajes en sus evidencias claramente para poder entender. Ya. ¿Qué hemos dicho en el primer taller? En el primer taller lo que hemos dicho es que en tu objetivo, ¿qué debe ver? Primero, ¿ah? ¿Qué? ¿Qué cosa es? La competencia, ¿no? Ya, a ver, ¿qué competencias quieres mejorar? De la comunicación que dice primera competencia, se comunica oralmente en su lengua materna. Ya, se comunica oralmente en su lengua materna. Materna. Ya, ya, ya. ¿Cómo? ¿Cómo lo piensas hacer eso? Queremos hacer, aplicando estrategias, por ejemplo, con tarjetas léxicas, con rimas, con adivinanzas y con ejercicios. Sí, Ya, con ejercicios vocales, por ejemplo, poner lapicero en la boca para que puedan mover, ejercicio de la lengua, ya, y entre otros. pero todo eso son rutinas didácticas, no es una innovación. Algo más tienes que pensar. Ah, ya. Esta es una competencia, ya, el objetivo, lo voy a poner objetivo, ¿ya? Se comunica oralmente en su lengua materna, a ver, por ejemplo, ¿no? Desarrollar en los niños. ¿De qué ciclo? Segundo ciclo, profesor. Los estudiantes del segundo ciclo, Ujú. ¿no? La comunicación oral en su lengua materna a través de, Ejercicios vocales. ya, muy pequeño. Ya, mira, ejercicios bucales. Vamos acá. Vamos al STEAM. ¿Cuándo? Vale. El cómo, ¿qué cosa tiene que tener? Ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. Hacer un prototipo, no Mm. una actividad nada más, no una acción. Así no se va a poder concursar. La idea es que puede hacer un proyecto complejo. Los niños de inicial son muy imaginativos, ¿ya? Sí. Pero a ver, vamos a seguir. A ver, entonces a través de, tú lo que quieres es hacer la comunicación. Cuando dices comunicación, No le escuchamos, profesor. ¿aló? ¿Se me Y escucha? ahora sí lo escuchamos. Sí, ahora Ay, sí. no, yo te decía que lo que tú quieres es que los estudiantes, digamos, los estudiantes puedan hablar, cantar, explicar, eso quieres, ¿sí o no? Porque eso es lo que te dice. Miremos ahorita el currículo, ¿ya? El currículo. Tú has priorizado esto de acá. Vamos a ver la siguiente, las primeras. Se comunica, a ver, creo que está más arriba. Se comunica en su lengua materna. Eso quiere decir, colega, que usted tiene que desarrollar estas 6 capacidades. Sí. Esas 6 capacidades. Pero solo, ¿qué actividad me dice que vas a hacer? Vamos a hacer actividades de ejercicios vocales Ya, que pero, aparte, ¿y con ejercicios vocales vas a poder hacer todo esto? No, ¿sí o no? Entonces, no, claro, entonces lo que hay que, mira, el ejercicio vocal puede ser una estrategia, pero es insuficiente para una innovación. Lo que para si tú quieres que ellos hablen, no basta ensayar la boca, digamos, ¿no? Preparar los labios, la lengua. Esa es una parte muy pequeña de la comunicación. El currículo nos dice, para que ellos comuniquen, tienen primero que pensar ideas, ellos mismos apropiarse de ideas. ¿Qué dice el currículo? Obtiene información. ¿Me ajá, entiendes? Ellos tienen que recoger historias, que recogen adivinanzas, que recogen cantos, eso, cuentos. cuentos, eso, ellos. Y luego Mm. de eso, ellos te tienen que explicarte. Pues Ah, infiere, interpreta. ¿Y qué escuchaste? ¿Y qué te gustó? ¿Qué no te gustó? ¿Qué sé yo?
Luego de ahí, ¿qué vas a hacer? Ellos tienen que hacer, es decir, estas dos competencias, ellos tienen que construir algo, ¿me entiendes? Tienen que modelar, construir, algo tienen que hacer, ¿me entiendes? ¿No? Con eso que han recogido. O sea, van a utilizar lo que ellos han escuchado y pueden hablar, ¿no? Sobre un poema, inventar una canción, inventar algo tienen que hacer. Y luego ese algo que van a hacer, ellos tienen que compartir a la familia, a la comunidad. Por eso dice, interactúa y reflexiona. ¿Me entiendes? Mm, Y sí, lo que tú profesor. me estás planteando, que tiene que ver con esto del lápiz, es solo para reforzar todo esto. ¿Ok? Solamente para los niños que tienen problemas, porque los niños van a aprender naturalmente, salvo que tienen algunos un problema y ahí sí le puedes hacer prácticas. Entonces vamos a mirar tu título. Dice, practicando ejercicios vocales, ejercicios vocales. Es una actividad muy pequeña para esto de acá. No te olvides que tu experiencia tiene que estar orientada al currículum, a la competencia, Ujú. no a las actividades, ni a las estrategias, ni a los asuntos didácticos específicos. O sea, esto de acá Ah, es parte complementaria, pero no es obligatoria. Mucho cuidado, ¿ya? Mucho cuidado, ujú. ¿ya? Cuando dices expresión, lo que estás haciendo implícitamente es ir a esta competencia. Así que vaya pensando algo. No lo sé. Por ejemplo, ¿de dónde, qué comunidad es? La Pampa, profesor. Y en La Pampa, ¿qué hay? No, pero La Pampa, ¿qué parte? Pues, la misma Ah, Pampa. somos En- docentes de La Pampa mismo, profesor, de del la, distrito de La ya, ¿y qué puedes tú identificar en La Pampa que los niños pueden hablar, cantar, decir, contar Cuentos, de repente cuentos netos de La Pampa. cuentos? Ya. Claro, sí, sí. ¿Qué cosa turística ves por ahí? Ah, tenemos Piedra Grande, agua, agua salada, tenemos baños termales. Ok, ¿se han bañado los niños en las aguas termales? No, no lo hemos llevado todavía, profesor. ¿Pero saben de la existencia de esos baños termales? Sí, sí saben todo. Ya, entonces, ¿qué vas a hacer? Ya, puede ser, hice una idea también, ¿no? Puedes hacer que la tarea a los papás que lleven un ratito a las aguas termales, que dibujen las aguas termales, ¿ya? Que toquen el Ujú. agua termal y que luego que te cuenten eso y que hagan historias de dónde sale esta agua termal. Ellos que se imaginen, pero, ¿me entiendes? No, Sí, no, profesor. no vamos a hacer un trabajo científico, vamos a hacer un trabajo literario. Y por tanto, los niños pueden, ellos crear cuentos orales, según ellos, según su idea, con el papá, no, ¿por qué es caliente esa agua? ¿Ya? Un niño Sí, dirá, bueno, es que hay un dragón abajo de la tierra, y a eso vale. Lo importante no es que te expliques, sino lo importante es que te lo diga con sus propias palabras, porque lo que estás desarrollando es la comunicación, ¿sí? sí, profesor. Ya, Profesor, profesor, disculpe, nuestro problema en sí, ahí están mis colegas, a ver, pueden preguntar también, Santos, Ame. Nuestro problema que hemos visto es, profesor, que los niños de las 3 edades no pueden hablar, o sea, no lo entendemos nosotros ni sus compañeros, cuando exponen su trabajo o cuando nos hablan. Ese es nuestro problema, profesor, y eso es lo que queremos mejorar. a ver, ¿por qué crees que no hablan? Porque Porque no, los padres no se descuidan, los padres, uno es porque los padres no se preocupan, no lo llevan ni al médico, no lo ejercitan en las palabras, más bien ellos, en lugar de apoyar, se ríen, o sea, no lo toman interés, entonces nosotros queríamos mejorar por ese ya, lado, ¿no? pero Porque estás enfocando mal el problema ahí. Ya, los niños tienen su ya, propio ritmo y desarrollo de hablar. O sea, si un niño no puede hablar, habla con, digamos, o sea, tú lo que tienes que es interpretar lo que están diciendo, porque ningún niño, salvo que tenga problemas ya totalmente identificados médicamente, pero todos los niños tienen su ritmo para pronunciarse y para comunicarse. sí, Nosotros los profesor. adultos tenemos que interpretar eso. No le tenemos que ensayar lo que tienen que hablar. No le tenemos que hacer ensayar sus labios, sus lenguas. No, mucho cuidado. Salvo que tienen algún problema identificado, salvo. Pero todos desarrollan de manera natural su expresión.
O sea, tú no tienes que irte al órgano, al labio, a la lengua, al sonido. Esa es una mirada muy tradicional de la comunicación. Esa es una enseñanza pues de hace 20 años, donde dice, a ver todos, la, le, li, lo, lu, a ver más que en el lápiz, a ver el planas, ensayen. No, profesora, no. Lo que tenemos que hacer aquí primero, que ellos entiendan una idea, prototipen una idea, armen una secuencia, cualquier idea, que lo dibujen y luego naturalmente en sus palabras, en sus medios, que te lo expliquen. Aquí el problema no es que ellos no tienen miedo a hablar. Conozco muy bien La Pampa y conozco muy bien lo rural hace 20 años. Aquí el problema es que ellos tienen miedo. Ellos tienen miedo. O Sí, sea, hay que tienen miedo. vencer eso, hay que vencer. Tiene una autoestima baja y ellos con las justas pronuncian algunas palabras, pero los Ujú. niños desde el que muy bebé hablan, lo que no, pues no esperes que hablen pues tan lúcido como nosotros, no están en el nivel. Pero A ver, profesora, a 5 años, yo pienso que pensamos, o sea, a los 5 años ya pueden expresarse correctamente, ¿no? sí, sí, Claramente. pero profesora, es como hablar, a ver, te voy a ver, para que usted me entienda claro. Ellos van a aprender a hablar no porque tú le ensayes cómo hablar, no. Ellos van a aprender a hablar cuando sientan la necesidad de hablar. Es como el amor. Entonces tú dices, no, no tienes pareja, ya te voy a buscar una pareja. Ahora bésale, abrázale, dile esto. No, cuando se Ujú. sientan inspirados, se sientan motivados, solito va a salir el afecto. Es lo mismo en las competencias. Tú lo que tienes que hacer con ellos es por eso es una innovación para que los niños crean. Mira, profesor, aquí te dice lo que tienes que hacer. Obtienen, infieren, adecúan, utilizan, ¿no? Reflexionan y luego al final el oral. Ellos lo van a hacer cuando quieren, cuando un niñito le ha encantado recoger la historia, ha hecho su dibujo y luego, te gustaría compartirme, cuando él siente confianza, se siente feliz, en ese momento va a sacar de donde sea, de donde dentro de ellos, y él mismo va a ejercitar su lengua y sus labios para decirte lo que quiere. ¿Me entiendes? No es Sí, que, profesora. a ver, siéntate, párate, ahora repite nuevamente, di la, re, trabalengua. No, profesor, estás destruyendo su autoestima. Y ese chico nunca más va a hablar y va a creer toda su vida que no sabe hablar, que es inferior. Mucho cuidado con esas estrategias. ¿Ya? No, En hazte un todo caso, proyecto. Dime, dime, ¿cómo dime. pueden mejorar el título, profesor? En todo caso. No, este título, ejercicios bucales, cualquier pedagogo te lo va, ni lo va a leer tu proyecto. ¿Ya? Así que eso Ya. no, ¿no? Ni practicando tampoco. ¿Ya? O sea, no son robots. Ay, 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 Ya, ay. Ya, no, profesor. no. Léate acá, no sé, ¿no? Pequeños sabios, ¿no? Cuentistas, ¿no? Tradiciones, pampinas, no sé, para mejorar la expresión de los niños. Ay, ya, ya, profesor, Listo, gracias. muy allá. Mira, pero la próxima vez me traes tu idea para seguir trabajando. Ok, Ya, muy bien. profesor. Excelente. Muchas gracias, Muchas profesor. gracias, profesores. Muy bien. Dejo acá grabado esto de aquí y ha sido un honor. Nos hemos pasado la hora. Y a las 8 tengo una reunión de 8 a 9 para los de secundaria. También pueden ingresar, pero vamos a revisar el avance del proyecto de secundaria. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, profesora, a usted. Gracias, Magdalena. Gracias, Santos, Gamelia, Blanca, Edwin y Gracias, Marina. profesor. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Voy a enviar al grupo el documento y el video también.